Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Agricultura Prime. Hoy día tenemos invitados que van a ser muy interesantes para tener una conversación sobre lo que ha pasado esta semana, sobre los temas más importantes que se están debatiendo en el acontecer nacional. Así que aquí empieza Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Como siempre, comenzamos presentando a quienes serán los invitados del día de hoy. En primer, invitados e invitadas. Estoy dejando de lado el lenguaje inclusivo. Muy bien. La senadora del PPD es egresada de Derecho, fue diputada y concejala de Cabrero, una ciudad que me trae muchos recuerdos porque mi padre construyó la carretera de Concepción a Cabrero. Me refiero a la senadora del PPD, Loreto Carvajal. Bienvenida, Loreto. Muchas gracias por la invitación, Checho. Saludar, por cierto, a Jorge, Tomás, José Antonio. Encantada de estar por primera vez en este programa. Muy bien, ya presentó a todos los invitados, así que vamos a despedir el programa porque ya los presentó a todos. A mi lado derecho, como debe ser a la derecha, el senador Jorge Alessandri. ¿Diputado no va? El diputado. Es que los Alessandri son más pelados y más gordos los senadores. Los Alessandri han ocupado tantos cargos en este país que ya uno se confunde. A mucha honra. Diputado, por cierto, mucha honra. ¿Qué lo quieras tú del presidente? Sobrino nieto, no tuvo hijo el Paleta. No, sí, yo sé que no es tuvo. tío de mi padre. Tío de tu padre. Sí. Ah, muy bien. Yo lo conocí mucho también. Mi padre lo conoció mucho, así que también tengo grandes recuerdos de él. En enero del 2022 fue elegido para ocupar este cargo por la bancada de su partido, Renovación Nacional. La UDI, ¿ves? ¿Qué dije yo? UDI, Renovación Nacional. Mi padre era de Renovación Nacional, pero escuché tantas cosas de Renovación Nacional cuando chico en la casa que me inscribí en la UDI cuando tuve la mayoría de edad. Escúchame una cosa, te presenté como senador y eres diputado. Sí. Te presenté como RN y eres de la UDI. Y que el cargo empezó en enero, ese fue el cargo de jefe de bancada, porque el de diputado hace 5 años. Sí, estaba en la pauta, esto fue culpa mía, no fue. Lo que pasa es que ya a esta altura llevo como 3 programas, entonces ya me empieza a fallar el coágulo, se me va pegando. ¿No estuviste votando el presupuesto hasta las 8 de la mañana como nosotros? Sí, supe que tuvieron una larga jornada. Ya vamos a conversar de eso. Y nuestro próximo invitado, que más que invitado ya es panelista, José Antonio Viragallo, abogado, ex ministro, secretario general de la presidencia, ex embajador, muchas cosas, pero actualmente un hombre que tiene un criterio y que tiene un pensamiento muy moderado, así que hace muy bien en este debate que venimos saliendo de los extremos ahí, así que bienvenido José Antonio Viragallo. Y alguien de la casa, conductor del programa Nuevas Voces de Radio Agricultura, una de las figuras jóvenes, elegido como uno de los 100 mejores líderes del 2021 por el diario El Mercurio, y conductor, como les dije, de nuestra radio, Tomás Bengolea. Bienvenido, Tomás. Gracias, Checho, por la invitación. Feliz de estar compartiendo panel. Oye, quiero partir por un alza en la encuesta del presidente. Siempre una buena noticia que un presidente suba en las encuestas porque tiene que tener empoderamiento para poder gobernar. Subió un 8% la aprobación, bajó la desaprobación. Yo ofrezco la palabra para que tratemos de analizar a qué se debe. ¿Será por el cambio de actitud que ha tenido el presidente frente a ciertos temas? ¿Será por la preocupación que está teniendo frente a esos temas, que antes estaba más preocupado a lo mejor del plebiscito? Ofrezco la palabra. ¿Quién quiere tomarla? ¿Tú? Bueno, yo recojo lo que tú dices, Checho. Siempre es una buena noticia para el país que tengamos una adhesión importante a quien gobierna. Hoy día el presidente ha subido, se ha mantenido, creo yo, esa sensación de que se están haciendo las cosas de manera distinta. No es por nada que tenemos una nueva estructura política dentro del Ejecutivo, que dicho sea de paso, también de la mano de Carolina Toá, también de la ministra Secprés, que viene a sumar esfuerzos, creo yo, y que han dado noticias positivas. Desde la seguridad, que es una prioridad nacional, que hoy día obviamente refleja lo que ha ocurrido con su visita exitosa, esto lo remarco, a la Araucanía.
es una buena noticia que también haya señalado con claridad que efectivamente reconoce que hay actos terroristas. Yo creo que la gente estaba ¿Fue claro? expectante. ¿Fue claro al Yo decir creo que hay algunos actos terroristas y no usó la palabra aquí hay terrorismo como mucha gente esperaba que dijera? ¿Fue tan claro esa definición? Que el presidente tiene que ser prudente. Creo que en su primera visita el alcance que tuvieron sus palabras fueron claras. La política está llena de simbolismo, de señales, y creo que la señal que él expuso de manera clara fue efectivamente que aquí tiene que haber un trato en relación a los actos terroristas que hay en la Araucanía. Y para los efectos, ¿cierto? Convocó, además hoy día se refleja en la discusión presupuestaria, que lamentamos, dicho sea de paso, también la desaprobación de Chile Vamos a propósito del ítem o de los recursos que van destinados a seguridad, porque hay señales muy claras respecto a cómo enfrentar el crimen organizado, cómo enfrentar el tema del armamento que existe hoy día, que está circulando no solo ilegal, sino que también legal, lo ha dicho el subsecretario del Interior, etcétera. Y creo que eso es un punto muy positivo para el país, pero además sumado a lo que ha ocurrido también en gobernabilidad. Nadie podría negar que el reflejo de acceder a la presidencia de la Cámara de Diputados significa también una puesta en marcha de un timón que también, si bien no compete directamente al Ejecutivo, pero marca también un elemento político que es relevante. Ahí están los la elementos. agenda legislativa, Vlado Mirosevic hoy día es el presidente de la Cámara, muy a contrapeso de lo que venía, ¿cierto?, especulándose respecto a si esto iba a quedar en manos del Partido de la Gente o de Chile Vamos, y creo que hay reflejos claros de gobernabilidad, de certeza en materia de seguridad, y que hoy día obviamente hace Bueno, que el has presidente tocado varios suba. temas, vamos a irlos tocando, desmenuzando uno por uno. Le pregunto al diputado Jorge Alessandri, diputado de la UDI, ¿ah? ¿Fue tan claro el presidente? ¿Son tan claras las señales de que efectivamente hoy día el gobierno está tomando la primera prioridad que aparece en todas las encuestas, que es la seguridad? ¿O sigue la tibieza con que parte de la izquierda ha enfrentado el tema de la delincuencia? Yo siento que al presidente le llegó como un balde de agua fría, un baño de realidad. De llegar y pasar de estar en la banca a criticar todas las soluciones y a engrandecer todos los problemas, a tener que sentarse al otro lado del escritorio y tener que solucionar los problemas. Tener que decirle a las personas la opinión oficial del Estado de Chile. Y cuando hace 8 meses atrás votábamos la ley Naín en la Cámara para darle mayor protección a las policías y se pierde por 3 votos, el voto de Giorgio, el de Camila Vallejo y el del presidente cuando era diputado, uno entiende una evolución. Y yo celebro esa evolución porque la evolución además no es solo hacia el sentido común, sino que es a lo que nosotros pensábamos y a lo que nosotros decíamos todos los días en la Cámara de Diputados. Y la encuesta es el mejor reflejo de que cuando el presidente se modera, suben las encuestas. Dice por ahí que cuando se vuelve a los 30 años, sube la encuesta, cuando se vuelve a los 30 pesos, baja la encuesta. Sí, algunos diputados en la Cámara más extremos siguen pensando que gobiernan ellos y el Partido Comunista, el Frente Amplio. Hoy día la moneda la controlan los 30 años. Y por suerte, ¿no? Porque si no estaríamos en manos de los extremos. Y ahí la conducción de Carolina Toá, de la ministra Analí Uriarte, de Maya Fernández, de Carlos Montes, de Marcel, por nombrar solo algunos, ¿cierto?, son los más importantes. Y el presidente, yo siento que se enchufó en esa línea de moderación. No así sus diputados en la Cámara, no así Apruebo Dignidad y el Partido Comunista, pero va a llegar el momento en que el presidente va a tener que optar. O corta con los sectores más extremos que prefieren perder siempre que no claudiquen en ninguna de sus banderas, o gobierna para todo el país, se sigue moderando, sigue subiendo en las encuestas y podemos salir, como dijo al llegar a Tailandia, espero llegar con buenas noticias de inversión. O sea, se dio cuenta ya que atraer inversión para Chile era importante. ¿José Antonio tiene una mirada parecida o...? Sí, muy similar. Yo creo que mi impresión es como que él se encontró con su personaje. Yo creo que Boric de hoy es él. Creo que todo lo anterior tenía que ver con las circunstancias, y lo noto que él está como tranquilo, cómodo, habla con seguridad. Así que yo estoy bastante satisfecho con el cambio. Pero no te entiendo mucho que tú crees que este es el Boric.
el Boris El real. Boris presidente sin duda, pues. Ah, Boris presidente. ya. Evidente, si todo es la juventud, o sea, si yo voy a ver las cosas que yo decía no sé cuántos años atrás, bueno, cada uno de nosotros tiene su evolución, pero yo creo que el Boris presidente es este, y ha configurado su gabinete más o menos en esa dirección. Obvio que hay tiras y cosas que a uno le gustaría más que dijera una cosa o la otra, eso es natural en la política, pero yo creo que él se ha encontrado con la realidad. Y eso es muy importante para un gobernante. Le vamos a Él dijo preguntar una sola cosita. Él dijo una palabra hace un tiempo atrás que a veces costaba. ¿Habitar el cargo? Eso, esa era la expresión. Que es una buena expresión. Darse cuenta del cargo, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente ahora él está cómodo en su cargo. Esa es mi impresión. Vamos a preguntarle a un joven. El tema de las convicciones tiene que ver con la juventud, tiene que ver con... Porque he escuchado mucho lo que está diciendo José Antonio, que el presidente, las cosas que dijo cuando era adolescente, que sé yo, hay muchas de sus votaciones y de sus dichos Hace 8 meses nomás. que fue hace muy poco tiempo, digamos. Entonces, cuando José Antonio dice, este es el Boris de verdad, a mí me llamó la atención su frase porque yo todavía personalmente necesito descubrir quién está gobernando, quién es el presidente real, si el que quería orinar en un casco militar o el que felicita a las Fuerzas Armadas por una parada militar, y los cambios que ha tenido. Sí, claro, se usa mucho como broma lo de la voltereta. De hecho, yo tengo un show que se llama La Voltereta y lo estoy presentando en Hotel Plaza del Bosque. Pero son reales. ¿Qué día? Aprovechar de pasar la... Los viernes y los sábados. Los viernes y el número de receta. No, si la gente sabe, porque mi programa lo promociono y la verdad estamos vendidos hasta fin de mes, está todo vendido. Pero fuera de la broma, ¿hay algo de realidad en estos cambios tan violentos frente a unos mismos temas? A ver, dos cosas. Yo creo que el alza en la aprobación del presidente Boric y su caída en la desaprobación responde principalmente a que el gobierno retomó la iniciativa política, que es algo muy importante en política, tratar de conducir la agenda. Y esto era un gobierno que llevaba 8 meses preocupado de errores no forzados, con una ministra vocera del gobierno que tenía que ponerse de chaperona a la ministra del Interior porque en cada vocería podía cometer un error muy grave y comprometer la seguridad nacional, las relaciones internacionales. Es decir, un gobierno que estaba preocupado de errores bien básicos, de algún modo aprendiendo a habitar efectivamente el cargo. Y por el contrario, el gobierno en las últimas semanas retoma la iniciativa política, principalmente yo diría con la reforma de pensiones. Y hoy día tienes a la clase política las últimas 2 semanas hablando del tema de pensiones y definiendo posturas en torno a la iniciativa del gobierno. Es decir, el gobierno pone la música de la agenda política y creo que eso es bien valioso al margen del contenido mismo de la reforma que uno puede discrepar o no. Ahora, respecto a tu segundo punto, a mí me carga la crítica al presidente Boric por su juventud. Pero el problema del presidente Boric no es que sea joven o viejo. El problema del presidente Boric tiene que ver con sus ideas, con sus propuestas políticas y con la actitud soberbia y mesiánica que ha asumido el Frente Amplio en los últimos años respecto a todo el resto de la clase política. Como si todos estuviesen equivocados y la verdadera salvación de Chile pasa única y exclusivamente por asumir las fórmulas políticas del Frente Amplio. Yo siempre tengo la duda, y lo he planteado durante la semana, si es que el cambio de actitud del presidente Boric, que hay que reconocerlo, la inclusión de figuras de la concertación al gobierno y a cargos muy importantes en el gobierno, el simple hecho que se refiere a actos terroristas en la Araucanía, que es algo muy complejo para sectores de izquierda que hace poco tiempo hablaban de militarizar Gualmapu cuando se aprobaba el estado de excepción constitucional, si responde a una estrategia política para tratar de subir en sus niveles de aprobación y tener algo de gobernabilidad, o si hay un cambio de fondo en la orientación política y la comprensión política del país que hace el gobierno. Yo creo que no hay señales suficientes para poder acreditar con certeza que el gobierno tuvo un cambio de postura o que tuvo un cambio de orientación política. Sí hay señales que son valiosas, pero a mí algo que me sorprende negativamente es la capacidad que tiene el presidente Boric y en general el Frente Amplio para hacer política sosteniendo posturas contradictorias en 2 semanas sin que eso tenga costos políticos. O sea, este fue un presidente que en primera vuelta era A, en segunda vuelta era Z, opina A de los retiros de fondo de pensiones, cambia a Z, opina A en la Araucanía, cambia a Z, y con eso ha sido capaz de sobrevivir. Y le ha tenido dividendos políticos y electorales. Entonces, la pregunta es si el presidente Boric Boric va va a optar. acabando el capital político, porque Pero hoy día lo va a porque retomar. esa vuelta a Carnero yo creo que le ha costado también su baja en la encuesta. Pero gana la segunda vuelta con una mayoría bien importante en circunstancias que en primera vuelta era un candidato absolutamente de extrema izquierda. En segunda vuelta yo siempre me acuerdo de un debate notable en que le preguntan ¿qué haría usted si el viernes que usted asume como presidente de la República hay manifestaciones en Plaza Italia? Y José Antonio Kast, candidato en segunda vuelta, dice yo aplicaría la ley.
y le dan la palabra al candidato Boric, y dice, yo aplicaría la ley. O sea, contestó lo mismo. Eso no lo hubiese dicho en primera vuelta. Bueno, esta dinámica de tener posturas distintas es una constante en el presidente Boric y creo que el análisis tiene que partir de ahí, de cómo conviven posturas contradictorias en el gobierno. Oye, no quiero ir dando la palabra, Ve, participemos, ¿puedo decir algo? vayan pidiéndola y vamos participando. Mira, ¿no? me recuerda un poco lo mismo que se decía del primer gobierno Bachelet. Cuando llegó la Michelle al gobierno, se decía mucho como que ella quería hacer una cosa, pero que al final se veía forzada a hacer otra, etcétera. Entonces, mira, al final lo que importan los presidentes son las medidas que tomen. Y yo creo que las medidas que han tomado en materia económica, por ejemplo, van a ser para bajar la inflación. Las medidas que se han tomado de retomar la iniciativa es poner en discusión un tema muy complejo, pero muy necesario. Se ha aprobado el tratado del TPP-11. O sea, yo ¿No lo ha firmado todavía? A no ser que yo no, esté informado. pero ya que se haya aprobado en el Congreso. Sí, pues. Segunda cosa. Pero falta la firma del presidente. Ya lo sé, pero él dijo que lo iba a hacer dentro de este año. Lo ha dilatado, son señales. Tú decías, está lleno de simbolismo. Perdón, él la dijo, política. No, pero dio un plazo a la ministra hasta diciembre y yo entiendo y creo que todos suponemos que generaba una confianza efectiva a la ministra. Y del viaje al Asia, perdona, él va a tener clarito quiénes firman y quiénes no firman. Y esa es la realidad. Ahí va a estar, claro. ¿Sabes lo doloroso, Checho? Que está bien, hoy día habita el cargo, se sienta en el sillón de O'Higgins, tiene la escolta, se le cuadran los edecanes, cambió las posturas, pero todo lo que destruyeron para llegar al gobierno va a ser muy difícil de reconstruir. Cuando tú en materia de orden público le dices a los jóvenes, mire, ataque nomás al carabinero porque en la estación Baquedano están torturando y tirando soda cáustica. Ese cabro de 16 no llega a su casa a sentarse al sillón de O'Higgins, se sienta en el sofá de la abuela y no se modera o no se pone pro concertación o pro 30 años porque necesita gobernabilidad en su casa. Ese cabro le va a seguir faltando el respeto al orden público y a los carabineros por muchos años. Lo que se hizo en los liceos emblemáticos, el alargue esto del colegio de profesores en la pandemia de que no volvían a clase. Primero se saltaron la fila para vacunarse primero y después no quisieron volver a clase. O sea, tenemos, ojalá que no una generación perdida, pero yo siento que sí, muchos miles de estudiantes que no están yendo al colegio, el comercio ambulante, la migración. Entonces, todas estas posturas, como insultaron al presidente Lago en su momento, en fin, ellos tomaron muchas posturas para llegar al gobierno. Ahora se sientan en el gobierno y se moderan, pero las mechas que ellos prendieron no se van a moderar con la misma velocidad que ellos. Y al país le va a costar mucho recuperar sus espacios públicos, recuperar el respeto al orden público, a la institucionalidad, recuperar espacios como la Plaza de Armas de Santiago Centro. Todo el etcétera. centro en general, tú sabes que está lleno de oficinas Vacía. vacías, porque la gente ya no quiere ir al centro y de alguna forma uno le encuentra razón. Yo me mantengo ahí firme, pero con dificultad. ¿Usted se mantiene ahí en el centro? Así es. Bueno, Mira, sí, yo adelante, senadora. quiero recoger lo que ha dicho el ex senador Viragallo a propósito de los estilos de gobierno. Cuando asumió por primera vez una mujer en Chile la presidencia, en el caso de Michelle Bachelet, se hablaba que era un estilo distinto porque además no se le dejaba hacer, porque era monitoreada, que un poco lo mismo que se prejuicia cuando se trata de una persona que por su juventud, hoy día, cierto, pero se señala, como bien decía Tomás, como un prejuicio respecto de la edad. Pero yo creo que los estilos de gobierno son distintos y hay que valorarlos en su mérito. Si hacemos historia, podríamos decir unas cuantas cosas del gobierno del presidente Piñera, que a propósito del estallido social habló de guerra, para no irme a lo específico. Y tuvo que salir un encargado militar a decir que él no compartía esos dichos. El encargado hoy día es comandante en jefe. Pero bueno, las cosas son lo que son y hoy día el presidente Piñera salió y alcanzó una adhesión de hasta un 7% en su gobierno. Entonces, digamos las cosas y para hacer historia podríamos, ¿cierto?, hacer referencia a muchos antecedentes. Pero lo concreto hoy día, que el presidente no solo da muestra que más allá, ¿cierto?, de que se han cometido errores, y eso nadie lo puede negar, de que hubo un tiempo de acomodo a lo mejor un poco extenso, no podemos negar que su estilo de gobierno es generar transformaciones, desde él mismo, por cierto. Yo también creo que es distinto cuando uno, ¿cierto?, asume un cargo como diputado. Jorge le habrá pasado, a mí me ocurrió hace 8 años atrás, en que la visión que uno tiene de ciertas expectativas que se crea, que se forma en razón de lo que ve, es muy distinta a lo que en la práctica eso opera.
desde la frustración que tuvimos todos y hemos tenido en distintos gobiernos. Es decir, ¿por qué no asumimos que hay que aumentar, por ejemplo, las pensiones de manera urgente? ¿Por qué no asumimos que el compromiso social debe ser mayor? Creo que allí hay un estilo de gobierno que hoy día debe darse el mérito suficiente para entender que aún así, con dos coaliciones, que no es para nada fácil, ese estilo no lo habíamos tenido, que era lo recurrente, gobierno y oposición, es mucho más fácil coordinar los esfuerzos políticos desde una sola mirada colectiva a dos miradas de otro elemento. Solo, eso permíteme. Creo que hoy día hay que ser también lo suficientemente grandes, y me refiero en confianza, pero también en nuestro quehacer político, para entender que se están haciendo las cosas mejor. Que hoy día hay respuesta, que la ciudadanía está también adhiriendo a este gobierno, y que eso no quita que por tener un pensamiento distinto, que poder generar y valorar, porque creo que aquí hay un elemento que desde todo el espectro político se valora, y es la capacidad que tiene el presidente de reconocer cuando no lo ha hecho bien. Pero ¿por qué usted dice que las cosas se están haciendo mejor, senadora? Porque, a ver, primero yo le doy que las cosas se empezaron a hacer, porque durante mucho tiempo el presidente se dedicó a ser jefe de campaña de una alternativa que a mi juicio cometió un error al jugársela por entero, porque tuvo un costo para él muy grande, el amplio nivel de rechazo. Pero yo lo que siento es que tanto las derechas, la izquierda y todos los conglomerados quieren lo mejor para el país. O sea, yo parto de esa premisa. Y la gran discusión en el cómo se hace, esas son las grandes diferencias. Entonces usted dice, se están haciendo las cosas bien. El gran proyecto que tenemos en este minuto es el proyecto de pensiones. Yo no creo que un administrador estatal lo vaya a hacer mejor que los administradores privados en términos de rentabilizar el dinero de la gente. La experiencia dice que el Estado administrando ese tipo de cosas en los países donde ha tenido ese sistema han sido un verdadero fracaso, y finalmente las pensiones tienden a cero o no está la plata. Entonces, decir que se están haciendo bien las cosas porque se empezó a gobernar, a mí me parece que es prematuro. Primero discutamos qué es lo que se va a hacer. Yo personalmente, como economista, creo que esta reforma de las pensiones es muy mala. Creo que hay que aumentar el 6% y a lo mejor más, porque ese es el gran problema de las pensiones, que creímos que bajando de 20% a 10% íbamos a tener un nivel de pensiones mejor, y eso no funcionó. Pero si tú le agregas el 6% a cada cosa individual, las pensiones desde el que empieza con este sistema hasta que termina van a subir mínimo 60%. Mínimo. Porque si hoy día es un 10 y son 10, o sea, van a subir todo a la vez. Esa es la mejor medida de esta reforma. ¿Y qué pasa con el resto? Esa es la discusión que uno tiene que tener. Pero decir, lo está haciendo bien, yo creo que las formas, quizás. Las formas políticas. Esta cuestión tiene que ver mucho con ideología, y las pensiones no tienen que ver con ideología, tienen que ver con la plata que recibe a fin de mes ese personaje que trabajó toda su vida y tiene que seguir viviendo. O sea que, a ver, creo que aquí hay dos planos de la discusión que son distintos. Yo creo que es evidente que al menos le está generando dividendos políticos al presidente Boric el cambio de estilo. Y por lo tanto eso es política de hacerlo bien. Es una forma de decir, lo está haciendo bien. Sí. Y desconocerlo me parece que para quienes somos opositores al presidente Boric es un error. Porque el presidente Boric sube las encuestas, baja su desaprobación, y pasando al tema de pensiones, que me parece especialmente importante. Pero si hoy día... Cuando uno ve... Perdona, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ese es el gran problema de la política en Chile y de los comunicadores. Decir que está bien porque suben las encuestas. Yo te aseguro que si el presidente ofrece un sexto retiro, va a subir un 10% en las encuestas. ¿Y está bien? Por supuesto, sí. ¿Está bien? Lo que estamos diciendo... Está mal, pues. Lo que estamos diciendo, o sea, si los verdaderos líderes son los que están dispuestos a sacrificar un capital político, como lo hizo Ricardo Lago con los micreros. ¿Se acuerdan cuando le aplicó la ley de seguridad? Eso está haciendo Gabriel Boric. Lo que pasa es que nosotros no compartimos el proyecto. Pero el presidente Boric está sacrificando capital político cuando nombra a Carolina Toá ministra del Interior. Ah, bueno, eso sí. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, perfecto. Entonces, dicho eso, piensen lo que ha pasado en la reforma de pensiones. Encuesta CADEM del fin de semana. El 43% de los chilenos está en contra de la reforma de pensiones. Y el 41% está a favor de la reforma de pensiones. Bueno, es decir, estamos prácticamente empatados en tema de reforma de pensiones. En circunstancias que 8 de cada 10 chilenos
cree que el 6% adicional tiene que ir a una cuenta individual. Es decir, hay una brecha de 40 puntos entre personas que apoyan la reforma al gobierno y que quieren capitalización individual en circunstancias que la reforma de pensiones del gobierno no es capitalización individual. Bueno, ahí evidentemente hay un punto favorable al gobierno. Está siendo capaz de transmitir una reforma mejor que la manera en que nosotros nos estamos oponiendo a esa reforma. Y desconocerlo, Checho, lo que va a hacer es equivocar el ataque, equivocar la crítica. Entonces, en esto hay que ser súper claro. El presidente Boric retomó la iniciativa política. Sí, estamos todos opinando la reforma de pensiones del gobierno. ¿Es buena la reforma de pensiones? No, de hecho, no es una reforma de pensiones. La reforma de pensiones es una reforma tributaria. Es un impuesto al trabajo adicional del 6%. Cuando tú te van a hacer cobrar un 6% adicional a tus ingresos que va a una cuenta estatal, eso es un impuesto, no es una reforma de pensiones. Claro. Y desde la lógica de la izquierda, la reforma de pensiones es adecuada. Porque y yo ahí tengo una diferencia, contigo. El interés que tiene el gobierno presentando la reforma de pensiones no es que la plata rente más que como rentarían administradas por la AFP. Es que él la reparte. Es que el Estado crezca, sí, es súper simple. Pero me permite una cosa. Sí, por supuesto. Porque parece una polémica entre ustedes. Claro. Sí. A ver, voy a decir primero una experiencia. Cuando fui embajador en Argentina, estaba recordando, me tocó un gobernador peronista muy importante y muy joven. Y le dijo a los líderes del gobierno del presidente Macri, estaba yo presente, dijo, ojalá les vaya muy bien, porque yo quiero ser presidente después. Y quiero recibir un país que esté en mejores condiciones. Y me llamó mucho la atención, porque quiere decir que el rol de la oposición, si aspiran a ser gobierno en 3 años más, es tener un país con más baja inflación, ojalá con algunas reformas estructurales resueltas, para poder ir aplicando las distintas recetas que van dándose en la sociedad. Eso como cosa general. Ahora, sobre la reforma de pensiones, mira, yo creo que hay una discusión muy ideológica, la verdad. Eso es. Y creo que eso tendrán que resolverlo bien los parlamentarios. Por supuesto. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Si van a hacer todo para los 6% para solidario o una parte como se hizo en el acuerdo en la época de Sebastián Piñera. 3 y 3. Ahí verán, pues, ahí tendrán que ver. Ojalá en el país haya un acuerdo que le permita a la gente subir su pensión. Obvio. Y ahí, ahora, yo por lo menos es un tema tan complejo desde el punto de vista técnico ahora, que yo no me siento en condiciones de decir, mire, van a bajar las comisiones, por ejemplo, de la AFP, si hay una especie de AFP estatal. Ahora, sí quiero decir de que si hay un ente público autónomo, como se ha planteado, puede ser muy responsable, como lo es el Banco Central, como es la Contraloría, porque no es el gobierno de turno que va a administrar estos fondos, sino que va a ser un ente José autónomo. Antonio, si yo estoy de acuerdo contigo, Entonces, que si el organismo autónomo perfectamente podría funcionar como el Banco Central, pero ese organismo tendría que ponerle la cantidad de oficinas que tiene la AFP. Y vaya a ser un gasto burocrático A lo mejor, que difícilmente pero, puede salir Checho, gratis. a lo mejor va a ser construir Chile Atiende. hospitales. ¿Ah? Mejor construir hospitales. Obvio. Pero a lo mejor va a ser la oficina de Chile Atiende. Chile Pero Atiende si es una... Chile Atiende está colapsado y le vaya a meter. No, ¿Sabes no, cuántos perdóname. millones de personas pasan por esa oficina al mes? Bueno, será, pero yo he ido varias veces, por distintas razones que he tenido que ir. Funciona muy bien. Sí, yo también he ido. Una cosa importante, porque todos los papers, los informes, las entrevistas que uno lee respecto al sistema de pensiones chileno, de los expertos de todos los lados políticos, son antes de una cosa nueva que hay en Chile que se llama PGU. Todas las comparaciones son antes. ¿Qué pasa antes con el sistema solidario, cierto? Que inició la presidenta Bachelet en el 2008, que no teníamos. Ahora la tasa de reemplazo. Cuando tú tenías plata, entonces el Estado te ponía menos porque tenía más plata. Ahora el Estado te pone un primer peldaño que es la PGU, tengas o no tengas pensión. Tenga o no tenga ahorro. Tenga o no tenga ahorro. Si nosotros llegamos a 250.000 por persona, que estamos tratando de llegar a eso, ¿cierto? Es una promesa del presidente de la República en campaña. Vamos a hacer el segundo en los 4 años. Pero no este año como, Que como se reajusta solo, le adelanto a la gente, en noviembre ya va a llegar a 220, de 193 a 220, en febrero, perdón. En febrero va a llegar a 220 y el siguiente febrero probablemente nos acerquemos a los 250. Así que, aunque el presidente no haga nada, en 4 años va a llegar a 250. Si llegamos a 250, vamos a ser el segundo país de la OCDE que más le aporta a sus ciudadanos que no tienen ahorro previsional. O sea, en el club de los ricos vamos a ser el segundo con 250.000 pesos y sobre eso tú vas a tener tu ahorro de tu trabajo. Y eso es tremendamente importante. Es un gasto grande.
A Chile le cuesta 4 puntos del PIB llegar a 250.000 pesos. Te va a quedar menos plata para hacer comisarías, menos plata para hacer hospitales, pero es un paso muy importante. Y estamos dando en el Congreso la discusión como si no existiera PGU. Esa sensación me queda a mí cuando escucho a los expertos, a la ministra. Nosotros tenemos hoy día un piso mínimo que va a ser muy pronto 250.000 pesos. No solo no lo tiene Ecuador, Argentina, Colombia, no lo tienen los países OCDE. El primer día que uno entra a estudiar economía, siempre te dicen esta frase: ¿cuál es el problema económico? Y todos nos miramos, los estudiantes, así: ¿cuál es el problema económico? El problema económico se define como que toda sociedad tiene necesidades múltiples y recursos escasos. Y el problema se va resolviendo cómo asigno estos recursos escasos a las necesidades de un país. Es cierto que las pensiones es una preocupación, y yo diría que fue el principal grito del estallido social. Era lo que más escuchaba uno, las bajas pensiones. Sin embargo, el país tiene otras necesidades, entonces la gente no puede pedir más y más y más y más en un área, porque de alguna forma hay que sacarlo esa de otra. plata hay que sacarla de otra. Mira, yo quiero recoger a propósito del punto de la AFP algo que no se ha dicho. O sea, aquí efectivamente, como decíamos, hay una agenda que establece como prioritario un cambio del sistema de pensiones, que tuvimos entrampado 4 años el gobierno anterior y un poco antes de la presidenta Bachelet, que no fue capaz no fuimos capaces de presentarla. Hoy día hay un elemento ahí que está puesto sobre la mesa y que tiene una lectura que es súper básica y que la gente que nos sigue y en general entiende muy bien. El sistema de AFP es un sistema que fracasó. Quien diga que hoy día un sistema tal cual está operando actualmente genera pensiones dignas es una falacia. Y eso es algo que no solo en el contexto del estallido social, sino también dentro de las prioridades nacionales, hoy día uno lo vislumbra y el presidente se hace cargo de eso. Cuando ustedes me decían lo que interesa es que la gente reciba pensiones buenas hoy día, es evidente. Si nosotros sacamos el promedio de lo que recibe una mujer que está afiliada a un sistema de pensiones como el que tenemos, que en términos medianos alcanza 113, 114 mil pesos de pensión, ¿me podrían decir ustedes que eso es positivo? ¿Que eso es que la AFP lo están haciendo bien? Es evidente que el sistema de AFP fracasó y eso conlleva efectivamente que hoy día tengamos una agenda en donde más allá del 6%, a donde va, hacia el fondo de capitalización individual o a un fondo solidario, es materia de discusión legislativa que ya hoy día en el seno de la Cámara de Diputados, mañana en el Senado tendremos que discutir. Pero está puesto. ¿Es prioridad nacional? Sí, efectivamente hay que vislumbrar que probablemente por un tema generacional y todo lo técnico van a recibir un aumento de pensión efectiva, sobre todo los que están a punto de jubilarse. Es cierto que otros tendrán que contribuir. Senadora, permítame discrepar muy cortito. Para cerrar. Solo quiero complementarle, para que todo esto que muy bien decía aquí el diputado Alessandri pueda ocurrir, hay que aprobar la reforma tributaria. Es lo segundo que hace. Bueno. Porque si no, la PGU no puede aumentar. Permítame discrepar en algo que es antipopular. Está ligado a que el 90% de las personas tengan acceso a una PGU que es muy notoriamente superior a lo que... Yo quiero hacer una aclaración. Estoy entre puro abogado, un ingeniero comercial, entre puro abogado, llega todas las de perder, pero a costa de ser impopular con lo que voy a decir, yo estoy en total desacuerdo con usted que el problema de las pensiones son las AFP. Las AFP han hecho muy bien su trabajo. Es el sistema el malo. Las AFP son administradoras de fondos de pensiones. La pregunta que hay que hacerse: ¿están los fondos ahí? Están los fondos ahí, todo el mundo lo pudo comprar con los retiros. ¿Están rentabilizados los fondos? Están muy bien rentabilizados. Un 70% de las platas que hay ahí son rentabilidad. Usted pregúntele a cualquier inversionista del mundo si estaría dispuesto a entregar su plata para que alguien se la rentabilice a un 8% anual, se la entregan al tiro, pero al tiro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tercero, sin las AFP, Chile no habría tenido el gran cambio que tuvo en los 30 años. Porque en economía, la fórmula mágica es ahorro, inversión, desarrollo. Sin ninguno de estos elementos no hay progreso. Y lo que progresó Chile fue justamente por las plata que habían en la AFP. Porque hoy día vaya usted a tomar, senadora, un crédito a 30 años, no se lo da a nadie.
porque no existen fondos a 30 años. En cambio, la AFP sí tenían fondos a 30 años y por eso que la gente, a diferencia de lo que pensaba el alcalde de Recoleta, que en Chile los créditos hipotecarios eran los más caros del mundo, eran los más baratos del mundo, gracias a la AFP. Entonces, estigmatizar a la AFP, yo no tengo ninguna relación con la AFP, no me pagan la AFP, sé que es lo más impopular defenderla, pero tengo la obligación de decir que están equivocados. El problema de las pensiones no ha sido la AFP, fue el error de cálculo del promedio de vida, fue la laguna, ¿no es cierto? Fue el empleo informal y fue la baja de 20 a un 10% de cotización y además los bajos sueldos. Sí, adelante, Tomás. Oye, pero quiero discrepar porque la AFP hoy día son todo lo más malo y resulta que gracias a la AFP Chile se desarrolló. Lo que pasa es que este es un debate que lamentablemente Checho tiene... Es como, perdón, es como el sofá de Donoto. Sí, claro, que le echaban la culpa al sofá porque el Donoto le ponía el gorro. Las pensiones son malas, en eso estamos todos de acuerdo y hay que arreglarlas. O sea, usted no le atribuye ninguna responsabilidad a la baja de las pensiones, a los costos asociados a la mantención de una cuenta de una AFP, sobre todo en personas que son mujeres, en personas que tienen sueldo básicamente mínimo, que es la mitad de los chilenos. O sea, creo que ahí hay una discusión que podría darnos para 3 horas. Tú puedes alegar de que las cotizaciones son altas, pero la AFP ha ganado plata de lo que te cobra por administrarte la plata. ¿Y qué te importa pagar a ti es que a mí me un importa, costo alto si me lo rentabilizan de esa forma? Pero si no, yo feliz lo pago. si no me lo rentabiliza al final de todo mi periodo de trabajo en una pensión decente, entonces obviamente que me afecta. Y obviamente que me si en importa. eso estoy de acuerdo, senadora, pero no es culpa de la si tú dices que el sistema falló porque hay laguna, Claro. porque hay trabajo informal, porque la edad quizás es muy... vivimos más. Vivimos más, en fin, un montón de cosas. El sistema estaba basado en un diagnóstico irreal. Errado. Estoy de acuerdo. Irreal. Pero si Entonces, eso- ¿Cuál es el diagnóstico irreal o errado para entender? Lo que pensaba José Piñera era que con lo que cada uno de nosotros iba ahorrando en su vida, iba a tener una jubilación que era con una tasa de reemplazo. 75. Claro. Eso Sin no se contar la dio proyección por 1000 razones, poblacional, que son las que dice el Jexo. sueldo. Entonces, Pero eso hay que estaremos de acuerdo- cambiarlo. Estaremos de acuerdo que, de nuevo, este es un debate que, insisto, tiene muchas Sí, muchas declaraciones aristas. y eslogan que hay que precisar. Pero primero, esto no es un sistema de AFPs, para comenzar. El sistema que hay en Chile de pensiones hoy día es un sistema mixto, cuyo componente principal es la capitalización individual, y que los administradores de fondos de pensiones lo que hacen es administrar las Eso es cuentas de la los chilenos. función, por El eso día de le mañana echan podría toda la ser culpa a otro tipo de administradoras privadas que se pueden llamar de otra forma, y por lo tanto la AFP, primer tema. Segundo, me encanta cuando sacamos a José Piñera, porque es un personaje que debe vivir de la gloria de las discusiones, porque ya 40 años fuera de Chile y todo el mundo habla de él, en circunstancias que... Deberíamos hablar- Lamentablemente. Bueno, el padre del sistema, perdón. Cuando José Piñera... Miguel no cotiza. Cuando José Piñera, supongo que no, cuando José Piñera idea el sistema, Pero no trabaja tampoco. y aquí todo va en la responsabilidad. Por eso. Cuando José, Pero no es Piñera, culpa de la AFP. cuando José Piñera idea el sistema, me parece que comete un error que es bien central, que es establecer como fijo la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque en un país que tendía al aumento de la esperanza de vida, lo lógico es establecer una fórmula que establezca que en la medida que avanza la esperanza de vida, tiene que aumentar la edad de jubilación. ¿Eso es popular? No. Hay que decirle a la gente, oye, usted va a tener que trabajar más años. Segundo, hoy día tú tienes que decirle a la gente, tú tienes que cotizar más. En eso tenemos de acuerdo. Todos quieren subir el 6% adicional. Tiene que ser relativamente progresivo, que le pegue poco al empleo, pero hay que subir al menos un 6% de la cotización adicional. Hay que terminar con la discriminación odiosa en contra de las mujeres. Las mujeres hoy día jubilan 5 años antes y se les condena una pensión más baja. Eso es una realidad. Pues las mujeres ya tienen sueldos más bajos, tienen menos posibilidades de encontrar empleo porque hay mucho prejuicio en contra de la maternidad. Menos acceso al Y mundo por del lo tanto, trabajo. y jubilan Menos antes. Es decir, Todo mal. obviamente las mujeres van a tener una pensión más baja. Sí, pero Lógico. nunca abordamos esta discusión. ¿Por qué? Y aquí está el tema de fondo. Porque muchas veces aquí lo que se busca es encontrar en el chivo expiatorio a la AFP. Sí, En claro, vez de que la política es un asuma tema más bien responsabilidad. ideológico que técnico. Por supuesto. Pero la política ha ido haciendo cositas Yo creo que la importantes. yo creo que la pescó una política pública No, la extraordinaria. pensión básica solidaria de Bachelet fue un primer paso. Muy bueno. Después, en Piñera 2 se multiplica por 2. En la mitad del estallido social la doblamos. Sí. Y después PGU de 193 para cualquier jubilado. No, sí, oye, pero si eso siempre tiene que ser así, si siempre tiene que haber un colchón Un piso abajo. mínimo. Si lo que el Pero punto que eso yo no puse, estaba, perdona, que fue no. medio provocado, Pero eso no al estaba en defender la la ley FP, original. es que estamos focalizándonos mal, error de tipo No, 2. está Decir viendo que una el bu- problema no. son la FP, el problema es el sistema de pensiones que Pero, tiene todas las fallas Checho, que relató pero está Tomás. habiendo una buena discusión en el Parlamento. Sí.
Yo la No, yo sigo creo por, que sí. yo la sigo por los Espérate, diarios. Lo intentó Bachelet 2, lo intentó Sí. Piñera, Yo creo- y ahora lo intenta. esperemos lo que intenta- resulte. Yo estoy Y confiado. yo voy a intentar que vayamos a una pequeña pausa, no se mueva nuestra sintonía y volvemos con esta interesante discusión. Formalidad. Estamos aquí discutiendo, ya estamos volviendo, queridos amigos. La discusión No la entiende. estuvo re buena en la pausa, así que vamos a tirar el video de la pausa. Va a estar más emocionante que el video del programa. Eso no estaba en el contrato. Sí. Lo que no Oye, se dijo. Pero si a mí me eh, llega Lo que al no lado. se vio. Bueno, lo que no se vio. Oye, yo quiero invitarlo a también a otra fecha que se celebró esta semana, que son los 3 años del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. No tenemos ni paz ni nueva constitución, pero es bueno recordarlo. No, recordarlo. Tan negativo. Pero a ver, Está tenemos, tan oye, negativo, pero ¿ah? tenemos más paz Sí. que Pero cuando además- se además el firmó. partido, Jorge, está muy y empeñado. además, Más cerca de la y nueva además va a constitución. haber, o espero que haya un acuerdo constitucional. Bueno, y si tenemos más Hay paz, una- ¿por hay qué, una- hay por una qué acuerdo y criticaban este acuerdo tanto a está Sebastián muerto? Piñera cuando dijo que había guerra? Si ahora reconocen que hay paz, antes había guerra, entonces. No guerra, había más violencia. Sí, No guerra. Pero le han Es como el criticado. tema del terrorismo. Le- ¿No? En 8 años más el presidente Boric va a hablar de la guerra, del estallido. Claro, Estas cosas van no, pero es evolucionando. que criticaron tanto a Piñera por la palabra estamos en guerra con un enemigo desconocido. Bueno, yo creo fue- que sí estábamos en guerra con un enemigo desconocido. Nadie sabía Yo creo que fue que era esto. No, yo creo que fue estoy una- hablando de las Está manifestaciones bien, fue un pasivas. despropósito del presidente Piñera. Estoy hablando de la violencia que hubo. Quemaron iglesias, quemaron colegios. Pero no me lo diga a mí, yo también la viví, la vi. No, Por no eso hay que te duda. digo, entonces, Pero de decir ahí a- en ese minuto de angustia, estamos en guerra con un Sí, pero es enemigo como- desconocido, a ver, pero- se la tomaron como que estamos en guerra con los chilenos. No, pero sí es como el presidente de Estados Unidos hubiera dicho que hay guerra por todas las manifestaciones antirracistas que hubo y que quemaban, por George ejemplo. Floyd. Sí, pues quemaban centro de las ciudades. No. No, sí, yo sí fui el primer. No el debió haber principal- dicho eso. Fui el principal crítico de Piñera Ya, en su entonces. segundo gobierno. Pero creo que ahí se saqueó un poquito la nota con criticarlo tanto, porque yo habría dicho algo parecido. Oye, nos están atacando gente que no sabemos de dónde viene. Hasta el momento no se sabe quién quemó las estaciones del metro. Es vergonzoso que después de 3 años todavía no se sepa quién quemó el metro, que Pero, está a ver, lleno de cámaras. Pero, que Checho, está- a ver, yo pero los chalecos amarillos en Francia que quemaron parte del centro de París, ¿sabemos quiénes son? Hay muchos que están, No, hay pero muchos que están ¿sabemos presos. quién está detrás? Yo creo que hay un fenómeno nuevo en las sociedades modernas, hubo estallido en Londres también. O sea, hay estallidos sociales que no responden a un diseño ni a alguien que está maquiavélicamente detrás, sino que responden a una reacción espontánea de la gente Pero ¿cómo de me puedes decir indignación que es social. espontáneo que se quemen 70 estaciones del metro si no, yo tendría que simultáneamente? ¿Cómo va a ser espontáneo? escúchame, Eso con está con coordinado. el mismo acelerante. Ah, Eso Pero está tendría que coordinado. pensar que hay una organización anarquista en Chile de un poder gigantesco. No necesariamente. No. Lo que pasa es No que, creo. de nuevo, no planteemos caricatura, porque una cosa Sí. es que algo sea espontáneo, que es que genuinamente el mismo día 18 de octubre, 20 grupos distintos decidieron quemar de la misma manera 20 A la estaciones de misma metro, hora. a la misma hora. Y otra cosa es decir, aquí hay un plan poco menos orquestado desde Cuba para quemar. No, pues hay 500 puntos intermedios. Uno de ellos, Claro. que el grupo de narcotraficantes, Barra Brava, se habían coordinado para activarse el mismo día, dado que estábamos en una situación de Pero había agonía. una coordinación sin lugar a O sea, dudas. no puede no haberla. Lo que pasa es que otra cosa es que hay un plan orquestado. Yo creo que no hay un plan orquestado. Yo creo que esto es harto más banal de lo que uno cree. O sea, esto son narcotráfico, esto es barras bravas, esto es delincuencia común, muy violenta, pero delincuencia común. Pero debe creer que esto fue como la explosión de la olla espontánea, que de un minuto a otro 20 tipos se organizaron para quemar el metro. Es vivir en Narnia. Porque Bueno, eso es tiene muy- que ver muy absurdo. con la paz que se celebra estos 3 años. Y con la nueva constitución, aquí hay 2 políticos activos y 3 que un ex político. Tú eres muy activo, perdón. Yo soy activista. Soy activista. Muy No, activo. la pregunta es, yo no sé, aquí son todos mucho más jóvenes que yo, pero antiguamente en las casas teníamos los tapones, ¿ah? Que cuando había un cortocircuito saltaba el tapón. Yo siento que esta Ahora nueva lo dicen automático. yo siento que esta nueva constitución operó como un tapón, ¿ah? Que un poquito los políticos se lavaron las manos porque era función de ellos.
todas las protestas y todas las demandas que pedía la gente, perfectamente los políticos, si se hubieran adelantado, habrían sacado leyes contra el abuso, contra todo lo que reclamaba la gente, sin necesidad de cambiar la Constitución. Y como que todos se dieron vuelta y dijeron, es culpa de la Constitución. Y nos metieron en el lío del cambio constitucional. ¿Habrá algo de eso? ¿Qué opinas tú, que no eres político? A ver, yo creo varias cosas. Primero, se planteó una disyuntiva para la crisis de octubre de noviembre de 2019 que me parece falsa y que en las últimas semanas la he visto repetirla al presidente Piñera, y que creo que hay que terminar con esa disyuntiva porque le hace muy mal a la política. El presidente Piñera ha dicho... ¿Ha hablado el presidente? Sí, habló para la entrevista post-plebiscito. Dijo, la disyuntiva que yo tuve esa noche fue entre la democracia o la fuerza. Lo cierto es que en un Estado de Derecho, cuando hay violencia y delincuencia contraria al orden público, la fuerza es un requisito esencial de la democracia en defensa de la misma democracia. No es fuerza o democracia. Si hay 500 tipos, 1000 tipos quemando el metro o manifestándose en estado de excepción constitucional en las calles, vulnerando el libre tránsito, cometiendo delitos, saqueando locales, aplicar la fuerza al Estado es un deber y no es una renuncia a la democracia. Y esa renuncia se dio en la política. Es decir, nadie estuvo dispuesto a asumir los costos que implicaba combatir de la forma que había que combatir la delincuencia que estaba desatada. Primer punto. Segundo, se asumió un diagnóstico que a mí me parece que los chilenos han ido refutando con el tiempo. Esto que la nueva constitución era la gran forma de resolver los problemas que se levantaban en octubre y noviembre de 2019. Los chilenos muy sabiamente en el principio del 4 de septiembre dijeron con claridad que no estaban dispuestos a tragarse cualquier constitución. Y hoy día han dicho con el tiempo que en realidad el tema constitucional no es prioritario, no es urgente, sino que al revés prefieren que se aborden los grandes temas sociales que están dando vuelta y no la obsesión constituyente que reviste la política. Y en tercer lugar, y que a mí me parece que es bien relevante para lo que venga, es que aquí se asumió muy rápidamente un diagnóstico desde un sector político. Que es que esto era un estallido social, que el gran problema de Chile había sido el modelo, los 30 años, que la desigualdad era lo principal, el problema político, y desde ahí se empezó a dar soluciones. Lo cierto es que Chile, sabiamente, la ciudadanía ha ido variando desde ese diagnóstico, y sin embargo hemos tomado decisiones políticas equivocadas desde el 2019 a la fecha, porque el diagnóstico, que no se disputó en su minuto por la derecha, fue muy equivocado. Y si uno piensa si el país está mejor hoy día que el 2019, la verdad es que prácticamente en todos los temas está peor. Entonces, eso es muy lamentable para un país que voluntariamente haya decidido iniciar un cauce constitucional que le hizo daño a las instituciones de la República. Es algo muy lamentable, y la verdad es que nos perdimos 2 años en un proceso constituyente absolutamente infructuoso que terminó con un rechazo masivo, con una convención sobregirada y con urgencias sociales lamentables, largamente postergadas, como nos rebota hoy día el tema de la delincuencia, como nos rebota el tema del deterioro económico y como nos rebota el tema de la deserción escolar y la cantidad de personas que ni estudian ni trabajan. Esos temas no se conversaron mientras estábamos discutiendo si Chile era plurinacional, intercultural, ecológico, con perspectiva de género, trans, o sea, una serie de cosas que la verdad es que a los chilenos terminó por importarles nada. Senadora. Mira, yo creo que hay que hacer un poco de historia ante la pregunta inicial que hacías tú, Checho, es decir, ¿por qué nos demoramos tanto? ¿Por qué culpar solo a ciertos los 30 años? Yo creo que hubo no solo intentos, sino acciones concretas desde el Parlamento mismo para poder hacer transformaciones importantes. Y la verdad es que los altos quórum no impedían, y fue así, también una polarización política que fue muy determinante a la hora de generar transformaciones o cambios constitucionales. O sea, aquí tuvimos una derecha muy dura en relación a generar transformaciones importantes por los quórum establecidos en la Constitución, y eso es una realidad de la cual nadie podría no hacerse cargo. Obviamente que la historia nos convoca y nos enseña que las transformaciones no son de plazos inmediatos, son procesos. Y creo que lo que ocurrió el 15 de noviembre, este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, inició un camino del cual hoy día estamos todos contestes, estamos todos de acuerdo, que no hay vuelta atrás. Yo creo que la Constitución efectivamente es un elemento que genera una transformación importante, social, económica, en un país en el cual hoy día requiere una revisión profunda de toda la institucionalidad, y que si no, que esas bases institucionales, esa estructura normativa está dada en la Constitución. Y creo que eso que ocurrió el 15 de octubre hoy día no solo nos debe demandar y mandatar a cerrar y a caminar hacia ese fin, hacia esa finalidad, tener una nueva Constitución, sino que además nos debe generar una autocrítica también desde el espectro político en qué es lo que no queremos que vuelva a ocurrir a propósito de tener una estructura que dé y garantice, por ejemplo, derechos sociales, que garantice paridad, que garantice un reconocimiento
hacia el Chile del cual todos nos proyectamos. Y creo que en ese contexto, más allá de la contingencia, lo que significó no solo el rechazo, que podemos abrir una discusión respecto al por qué el rechazo, ¿cierto?, al proyecto de nueva Constitución, desde la misma convención misma, ¿cierto?, desde su quehacer, desde los propósitos, desde la estructura misma, pero creo que aquí hay una finalidad de la cual todas debemos estar y todos debemos estar comprometidos, y a 3 años de que aquello ocurriera, creo que este camino sin retorno debe llevarnos a los acuerdos que sean necesarios, Diputado, para tener una nueva Constitución. Yo me quiero quedar con lo que dijo la senadora, que estos cambios se intentaron hacer y para hacerlo más fácil, la derecha se opuso. Hay un mea culpa de la derecha de no haber visualizado los cambios sociales que se venían y haber frenado muchos de los proyectos que de alguna forma eran un poquito más progresistas en términos de lo que la sociedad estaba pidiendo. La misma FP estatal, ¿no? Que uno dice hoy día daría los votos 20 veces para la FP estatal porque estamos destruyendo el sistema que es el colchón de la economía de Chile, como decías tú antes. Yo creo que algo de eso hay. Nosotros no debiéramos con el nivel, porque Chile el año 70 es un país con 45% de pobreza. Chile va superando eso rápidamente hasta llegar antes del estallido al 9% de pobreza. Debiéramos haber esperado hasta el 2008 para tener una pensión básica solidaria, un piso mínimo para las personas que jubilaban. No debimos esperado hasta el 2008. Debimos haber esperado... La pregunta también, ¿estaban los recursos antes? Antes no estaban, pero un poco antes sí. Quizás el 2000 Claro, estaba. podrían haberse adelantado un poco. Debimos haber esperado hasta el 2018 o 19 para doblar la pensión básica Entre solidaria. paréntesis, perdona, un pequeño paréntesis. No confundamos a la gente. Hoy día tampoco están los recursos. Hoy día Chile Porque retrocedimos. Chile está más endeudado que nunca. Todas Sí. estas políticas sociales las estamos haciendo con deuda y ya no tenemos las reservas que teníamos. Nos gastamos todas las reservas. Hay una cosa que es una luz al final del camino. Yo vengo llegando de una gira con diputados de varios partidos a Washington y nos juntamos con empresarios, con políticos de los republicanos y demócratas. Ellos nos ven más de lejos, ¿cierto? No están al tanto en el detalle chico en el que la política muchas veces se embarra. Pero mirado desde la distancia, ellos dicen Chile, que es parte de este barrio que se llama Latinoamérica, que es un barrio más o menos nomás, en muchas cifras y en muchas cosas, fue capaz de darle cauce institucional a esta crisis. No es normal en Sudamérica eso, no es automático. En Sudamérica estas crisis terminan en golpe de Estado, terminan con presidentes presos, mira el caso del Perú, terminan con inflaciones del 90 o 80% como la República Hermana de Argentina, ¿cierto? No es normal. Ahora, la responsabilidad que yo siento sobre los hombros es más fuerte hoy día que antes del estallido social. Porque ya que nos metimos en este caos institucional, ¿cómo vamos a salir de él es tanto o más importante? Porque en estos 3 años en que Chile despertó, está más pobre, hay más inmigración irregular, está más violento, está más peligroso, está sin crédito hipotecario, está con un sistema de salud más colapsado, con más listas de espera. Entonces despertamos, pero nos pegamos en el pie al salirnos de la cama. ¿Cómo nosotros vamos a darle un cauce a estas cosas con cambios moderados que reconozcan lo que Chile es hoy día, las lucas que tiene, los impuestos que tiene, lo competitivo que somos, pero que no podamos decirle a las personas en 3 años más: fíjese que destruimos el país, le propusimos cambios con una nueva constitución y estamos mucho peor que antes en todos los índices de todas las materias? Eso sería para un estallido 3.0. Fíjate que dos cosas nomás. Primero, yo creo que lo que faltó, porque se ha instalado este discurso y me parece que lo han asumido malamente algunos dirigentes centro-derecha, esto como que la derecha habría vetado los cambios sociales. Que es un discurso que en realidad lo que envuelve es poca tolerancia democrática, porque salvo las reformas constitucionales que requieren quórums de 2/3, que es el quórum además internacionalmente en el derecho comparado más o menos similar, lo cierto es que cuando la derecha se oponía a proyectos de ley de gobiernos de la concertación o gobiernos de centro izquierda, lo hacía porque representaban a millones de personas que votaban por la derecha y querían cambios distintos. Entonces, la discusión no es sobre los cambios sociales, sino sobre qué tipo de cambios sociales y cómo uno legítimamente puede oponerse o no. Uno podría decir, oye, lo que hizo la oposición del gobierno del presidente Piñera fue una oposición que vetó todos los proyectos del presidente Piñera. Vetó la modernización tributaria, vetó la reforma de pensiones, vetó cada cosa del presidente. No, lo que ellos decían era, nosotros pensamos distinto. Fueron particularmente obstruccionistas, sí, pero ellos pensaban distinto, representaban a gente que pensaba distinto y por lo tanto votaron conforme a la gente a la que ellos representaban. Y por lo tanto, a mí me parece que más que el veto a la derecha, lo que sí le ha faltado a la derecha en el último tiempo es tener una agenda
propositiva y transformadora del país y no simplemente reactiva. La derecha no puede estar todo el tiempo reaccionando a los proyectos de izquierda, sino que tiene que ofrecerle a Chile un proyecto político de futuro. Y es lo que pasa en el tema de pensiones. Nosotros no podemos limitarnos a decir queremos que el 6% no vaya al fondo estatal. No. ¿Cuál es nuestro modelo de pensiones ideal que a los chilenos les da la seguridad de que sus adultos mayores, de que sus abuelos van a estar con pensiones dignas? Y eso tiene que ver con una agenda transformadora y con una actitud distinta en la derecha. Ahora, sobre el tema constituyente, para no dejar pasar lo que se comentó, se comentaba que la nueva constitución era la gran finalidad y todos nos hemos embarcado. Y lo más lamentable de ese discurso es que si hoy día tú le preguntas a los chilenos, no piensan lo mismo. Y cuando tú ves las encuestas, buena parte de los chilenos hoy día simplemente quiere hacer reformas a la Constitución. Y tienen el tema constitucional en sus últimas prioridades. ¿Cuál crees tú que sería el resultado de un plebiscito de entrada hoy día? Probablemente va a ser favorable a la prueba, muy lejos de lo que fue la prueba de constitución inicial. Fue un 80%. Yo me lo imagino prácticamente como fue la segunda vuelta presidencial. Entonces es un análisis súper generalizado. Yo creo que buena parte de la derecha va a votar rechazo de nuevo. Pero no va a haber un plebiscito. Y no va a haber un plebiscito de entrada. Pero así que eso olvídalo. Pero lo que te quiero decir con esto es que se ha producido un fenómeno que es obvio. Las constituciones tú las analizas en torno a algo. La gente en el plebiscito de entrada votó la constitución vigente versus una constitución ideal, una nueva constitución que nadie sabía que iba a ser. Cuando fue sometida a votación la constitución de la convención, una cosa concreta, con la constitución vigente, la gente estuvo dispuesta a rechazar la constitución. Pero mira, que era la nueva constitución. Y el presidente ahorita decía que iba a seguir vigente la constitución de Pinochet. Pero mira, y la gente decidió la constitución. Que no a ver, era de Pinochet, pero quisiera hacer un poco de mantenerla. historia. Sí. Yo he participado en todas las reformas a la Constitución desde el año 89. Bueno, claro. Entonces, ¿qué ha sido todo este proceso? Ha sido pasar de una constitución autoritaria que suponía una democracia excluyente, autoritaria, protegida, bueno, suma y sigue, artículo 8, con personas y grupos que estaban fuera de la ley, a una democracia, a un sistema cada vez más democrático. No voy a hacer toda la historia porque es muy larga, pero en fin. Lo que sí quiero decir que el año 2005 se presentaron 2 proyectos de reforma, uno lo presentamos senadores de la Concertación, otros de, en esa época no se llamaba Chile Vamos, sino que Vamos por Chile, Vamos por parece, Chile. no me acuerdo, bueno, en fin, es la centro derecha, y en base a esos 2 proyectos se Alianza hizo por la Chile. reforma O Alianza. del presidente Lago. Así es. Ahora, ¿qué quedó pendiente ahí? Quedaron varias cosas todavía. Yo creo que lo que ha dicho la senadora es la más importante, que es los quórums supramayoritarios. Porque eso significa de que si una fuerza política, cualquiera que sea, derecha, centro, izquierda, gana la elección parlamentaria y gana la elección presidencial, sin embargo, no puede realizar su programa o lo que ellos estiman que debiera ser. Es justo lo contrario del sistema parlamentario de cualquier país europeo, por ejemplo. Entonces se produce una situación de entrabamiento. Y voy a poner un solo ejemplo. Nosotros debemos haber presentado 6 o 7 proyectos para el reconocimiento de los pueblos originarios. Y la oposición votó en contra. Ahora, ha habido un cambio también en la sociedad chilena y un cambio cultural que hace que hoy día todas las fuerzas políticas se acerquen más a sus posiciones, porque la sociedad se ha hecho más moderna, más abierta, etc. Entonces, yo creo que hoy día están dadas las condiciones, no porque la nueva constitución vaya a ser como una panacea, o no, pero sí para tener una constitución que sea más el reflejo de todos nosotros y al mismo tiempo que nos permita enfrentar desafíos de futuro, Mira que qué son muy importante, grandes. Checho, lo que dice José Antonio respecto al sistema político, que no tiene sentido o que es difícil de gobernar con el sistema que tenemos actualmente, donde un presidente puede ganar la presidencia, puede ganar el Congreso, pero si no tiene 4/7 hoy día, porque lo bajamos a 4/7, se hace ingobernable. Sí, claro. Y si el sistema parlamentario se basa en que tú conformas mayoría en el Parlamento. Algunos habían propuesto que la elección parlamentaria nuestra fuera en la segunda vuelta, para que fuera, no en la primera vuelta como es hoy, para que se alineara a quién iba a ser Al proyecto presidente. presidencial. Entonces, es bueno cuando es un mal gobierno, porque uno puede trabar ciertas cosas negativas, pero es imposible avanzar. En Estados Unidos, generalmente en estas elecciones de medio término. midterm, los presidentes pierden mayoría en alguna de las 2 cámaras. Lo perdieron en la Cámara de Representantes hoy día. Pero eso hace mucho más lento los cambios y produce desesperanza en las personas que se ilusionan con un programa de gobierno, sea del que sea. De hecho, quiero hacer una diferencia con José Antonio y con Jorge, porque a mí me parece que el problema que tiene el sistema político hoy día se da en el caso adverso. Es decir,
cuando el gobierno gana la moneda y tiene minoría en el Congreso. Ahí se produce una parálisis legislativa, es lo que un profesor gringo llama un cóctel perfecto, un sistema proporcional con presidencialismo, lo que se produce una parálisis legislativa, ¿no? Bruce Ackerman. Distinto es cuando hay mayoría en el Congreso, porque nadie podría decir que la presidenta Bachelet, que tenía mayoría en ambas cámaras, en su segundo gobierno, y que ganó la elección presidencial, se vio paralizado. Pero la tuvo. Su reforma laboral salió, reforma educacional salió, No, pero reforma perdona que te tributaria diga, salió. la tuvo en muy pocos meses. Súper. A poco andar, Pero las grandes reformas la perdió. pasaron. pero no pasaron, o sea, pasaron porque hubo acuerdo con la oposición. La mayoría parlamentaria de la concertación se vio afectada primero cuando Marco Enrique. salió Andrés Saldívar, Sí, po. salió Pero eso no era un problema del sistema político, un problema de gobernabilidad si la DC se estaba corriendo. Está bien, pero si hay un quórum muy alto. Pero si estos quórums esto eran reformas, no era quórum muy No, alto. pero había Si mucho cuando de el séptimo quórum día alto. es para Mira, reforma empieza una constitucional. discusión. Pero solo para aclarar, recordemos que el sistema binominal, que efectivamente Además. era la fórmula de elección, generaba justamente que alguien que tuviese minoría en su elección era y tenía el mismo peso político específico en el Pero hoy Congreso. día hay Entonces, gente con cuando acá se 0,3% que tiene pero el no, mismo. bueno, ese es otro tema. Que a Ese es otro propósito tema. Bueno, pero presentamos todas un estas proyecto cosas las van a completado para resolver que- ustedes. Claro, entonces yo creo que rescato algo. Gracias por la Te Ustedes van a- interrumpí, ustedes dos. te interrumpí Gracias por la porque fe. me hace mucho eco la pregunta importantísima que hizo Checho a propósito del mea culpa. Yo creo que también se hace necesario, a propósito de lo que pasó en octubre, de entender que hoy día tenemos un contexto político que tiene que cambiar. No podemos ser solamente críticos. Valoro lo que dice Tomás en el sentido de no tener un proyecto por parte de la derecha que sea propositivo y no solo que descargue, digamos, a lo mejor esa frustración de no ser gobierno, porque también hay que asumirlo. Y creo que en ese contexto hoy día yo no me pierdo. Siento que hay digamos, un proceso que, insisto, está puesto sobre la mesa, que tiene que ver con la nueva mirada que tenemos que tener, no solo de Chile y su institucionalidad, sino que también la mirada social que tiene que sufrir un recambio a propósito de la norma. Y en ese contexto, el Parlamento, y yo, solo para cerrar, Checho, a mí me tocó asumir, bueno, yo era vicepresidenta de la Cámara cuando ocurrió el estallido social, y asumí la presidencia a propósito del presidente estaba fuera de Chile. Y la verdad que en ese momento ninguno de nosotros dimensionó los efectos que esto iba a tener. Se dejó pasar algunos días que fueron muy valiosos. Y tuve ocasión, a propósito del mandato que tenía como presidente de la Cámara de Diputados, de tener nexos con el Ejecutivo. Y la verdad es que había una mirada muy distante, muy poco coordinada de lo que efectivamente debíamos hacer. Pero ¿sabes qué? Eso se reparó porque yo valoro el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución porque fue capaz de sentar a la mesa, de entender que había una sociedad que estaba en quiebre y que había que asumir el rol desde el Parlamento, y ahí pongo el punto, el Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado fue fundamental en lo que tú dices que no ocurre en el resto de los países, donde se mantuvo la gobernabilidad, donde fue capaz de tener una salida, por supuesto, importante y que generó este acuerdo que hoy día, insisto, va en el camino correcto. Tiene que ser ahora para el nuevo Sí. proceso constitucional también importante la Cámara y el Senado. sea, Yo creo que... fundamental. Oye, Obvio. yo quiero, para alcanzar a tocar otro tema, porque hemos hablado de la aprobación, hemos hablado de los estudiantes, de la educación, hemos hablado del proceso constitucional, y hay otra reforma que está en camino, que es la reforma tributaria. Yo quiero decir lo siguiente, y esta es una proposición, ya que la senadora dice que no hacemos proposiciones. Poca, más que no hacemos, pero poca. Y lo dice Tomás, Sí, sí. yo lo rebajo, lo No, y valoro. Tomás, Hay- sí, hay sí, poca hoy día con Tomás hemos estado... Hay poca creatividad política en la derecha. Y en general las proposiciones son más bien parecidas a las de la izquierda. Yo quiero proponer algo. ¿Cuándo vamos a modernizar el Estado? ¿Hasta cuándo le seguimos cargando? ¿Me permite tomar la palabra? Sí, pero déjame terminar la idea. Es cierto que para las políticas sociales se necesitan recursos, pero los recursos del Estado pueden salir de los impuestos, por cierto que es su principal fuente de recursos, de las empresas que son del Estado, que cada día aportan menos, y también de la eficiencia en el manejo de los recursos. Hoy día de cada 100 pesos que tú metes por arriba, al ciudadano común y corriente, si le llegan 10 pesos, es mucho. Porque se va quedando todo, por eso que te hablaba yo antes, que este organismo oficial va a tener que crear una burocracia y una infraestructura. Mira las farmacias populares, de- como quebraron las farmacias populares en Recoleta. Por eso que te digo, entonces, te voy a dar al tiro la palabra, pero
mi pregunta es, ¿por qué nadie ha salido con un proyecto de modernización del Estado, Bueno, eliminar los programas que no Te sirven? puedo Ignacio responder. Briones lo hizo en su Te campaña. puedo Le doy la responder. palabra, si Sí. usted tiene la palabra en primer lugar. Mire, hay una parte del Estado chileno que es muy moderna. Impuestos internos, tesorería, aduana. El metro. Sí, o sea, en general, todo lo que tiene que ver con el área financiera. Hay algunas reformas que hemos hecho en estos 30 años que son muy modernas y funcionan bien. Y hay una parte sustantiva del Estado que ha quedado muy atrás. La parte que ha quedado peor son los municipios. Voy a poner un ejemplo. Si uno va a un municipio de un pueblo, por ejemplo, me tocó a mí el otro día, para ver un problema de una vivienda, está sentada aquí la persona del municipio y aquí la de impuestos internos. La de impuestos internos tiene, de la casa tiene hasta con dron, tiene la fotografía de toda mi casa, cuánto mide, cuánto construyó y no sé qué. La del municipio, ay mire, voy a buscar la carpeta, quizás dónde está. De papel. Y Claro. entre ellos no conversan. Así es. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo para ser realistas es lo que hemos hecho de modernización del Estado, ampliarlo y evaluar lo que se ha hecho. Por ejemplo, la reforma de salud de Lagos, con el auge, suponía que tenía que haber la ficha clínica online. Nunca se ha hecho. Nunca se hizo. Claro. Hasta ahora. Han pasado cuántos gobiernos. Hay que evaluar eso. Es decir, yo no puedo pensar en telemedicina si no tiene tengo claro. ficha clínica online. Entonces, lo que falta ahora es algún ente o universidad o lo que sea que diga, mire, lo que se ha hecho hasta ahora está bien, habrá que mejorarlo. Y tenemos que, ¿dónde es prioritario avanzar? Por ejemplo, el sistema de justicia se ha modernizado enormemente. Cualquier oficina de abogado hoy día lo hace todo online, le presenta la demanda. Y en la pandemia más todavía. Sí, por supuesto. pero hay otras cosas que son en cambio muy antiguas, pero Hay una palabra para mí que es clave para modernizar el Estado. Inamovilidad. Si todas las personas aquí en el estudio tú les dieras inamovilidad, te aseguro que la llegada se iría retrasando, Así la es. eficiencia, Total, la no me pueden efectividad, echar. anquilosando porque no te pueden echar, no te pueden bajar el sueldo y así es muy difícil buscar la eficiencia. es verdad. Fíjate, Sí, pero- Chicho, que aparte del análisis que hace José Antonio, yo creo que el tema va por otro lado. ¿Ah? Porque hay un tema de modernización en los procedimientos, a mí me parece. A varios les tocará, pero después de la pandemia los registros civiles están con horas. No, pero hasta yo el uso la próximo palabra año, modernización en el amplio Amplio, por espectro, eso. porque por ejemplo hay programas que están mal o sea, evaluados, perdón, funcionan. voy a Hay que poner revisar. un ejemplo que es más sensible, pero todavía se le está Por siguiendo, supuesto. se le sigue pagando a los falsos exonerados. Pero, de hecho, Y fíjate- nadie le ha puesto el cascabel. Gente que mintió, que dijo Claro. que en esa época trabajaba y que se Falso. sigue pagando. Le llegó un cheque. Yo creo por eso, Chicho, que el O tema. se le de la- paga a diputados que no están asistiendo A la a la comisión. sala de Por supuesto, sesiones. claro. por todo ese ejemplo. tipo de cosas. Entonces, Si a eso es a lo que me refiero. O sea, hay un tema- diputados. Hay multa. Hay un tema que tiene que ver más que con el estudio de la alcanza todo. universidad, en fin, que puede ser valioso, que tiene que ver con la voluntad política. Y por eso yo hago esta crítica, entre comillas, crítica a la falta de proposición desde la centro-derecha. Porque si tú miras los últimos 3-4 gobiernos, muchachos, de izquierda y de derecha, todos los gobiernos han creado ministerios. Todos. Sí. Han creado ministerios. No, sí, lo mismo. Y la respuesta del presidente Piñera al problema de la seguridad pública era crear el Ministerio de Seguridad Pública. Y el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de los Pueblos Originarios, el Ministerio de la Cultura. Piensa que entre el 2010 y el 2022 han aumentado 100.000 los funcionarios públicos. Del 90 al 2022, 5 puntos del PIB los invierte el Estado adicionales. Es decir, el Estado ha crecido de manera muy importante. De hecho, tenemos el Estado más grande en la historia de Chile. A pesar de que algunos critican la subsidiariedad y que supuestamente limitaría el Estado, en la historia de Chile nunca el Estado había tenido tantas funciones. Lo que pasa es que hay un problema de eficiencia del Estado. Hay un problema de captura del Estado de parte de los partidos políticos, de parte de los funcionarios públicos que son, como dice Jorge, muchas veces inamovibles, redes familiares, amistades que impiden que salgan de ahí. Pero no puede ser que ante cada problema la respuesta de la política sea Más o burocracia. subimos los impuestos, que es la tónica. Hoy Sí. día en Chile reforma tributaria es sinónimo de alza de impuestos. Nunca ha sido reforma tributaria para bajar los impuestos. O bien creamos un órgano estatal que se haga cargo del problema. Es que nosotros tenemos que entender dos cosas. Primero, el Estado está al servicio de las personas. El Estado tiene que funcionar de manera eficiente, rápida, oportuna para atender a las personas ahí donde ellos no pueden con su familia y su sociedad hacerse cargo de sus problemas. Y segundo, la plata que las personas ganan es de propiedad de ellos y los impuestos tienen que ser los justos y necesarios para que el resto de las personas que están más atrás en la sociedad puedan vivir de la mejor forma posible. Pero si a cada reforma tributaria nosotros lo que pedimos es subir impuestos, castigar a las empresas
impuesto al patrimonio, que ya esto es como la discusión más absurda del mundo, porque en todas partes funciona mal y en Chile lo queremos implementar. Y eso, los chilenos empiezan a ver que se empieza a ocupar en más ministerios, más oficinas, más subsecretarías, más funcionarios públicos. El presidente Boric promete que los sueldos no pasan de los 4 millones. Hay decenas de sueldos sobre los 4 millones. Se empieza a generar pero no hagamos una caricatura del Estado No, ya que estamos funciona terminando. bien en Chile. Sí, ¿eh? sí. Yo quería... Vayan a otros países es que de América Latina a ver. Yo toqué ese tema, José Antonio, y no pude terminar porque les di la palabra. En el fondo lo que les quiero decir lo siguiente. Con los pocos conocimientos que yo tengo de economía, se viene la mano muy mala, mucho más mala de lo que muchos están anunciando. Efectivamente va a aumentar la cesantía, va a aumentar la pobreza en Chile, van a haber muy pocos puestos de trabajo y lo que necesitamos es inversión. Entonces, ¿yo por qué planteé esto de cuándo vamos a modernizar el Estado? ¿Por qué nunca hemos tenido un gobierno que diga, mira, en vez de subir los impuestos, yo voy a transformar las platas que recibe el Estado en más eficientes? Voy a fiscalizar a dónde van todas las platas. Yo he sabido múltiples municipios que cuando compran cosas para el municipio, o sea, para los colegios, va a pegar una coima al que se lo vendió. Bueno. Y esa cuestión la sabemos todos, Pero ese es nadie otro se atreve a tema. decirlo porque hay que, ¿cómo que se llama? Hay que evidenciar cuando uno hace una denuncia, si no ensucia, pero digamos las cosas por su nombre. Sabemos que eso existe y en el Estado existe de forma... Entonces, pongamos fiscalizaciones para efectivamente aprovechar bien los recursos, porque hoy día el mundo entero está compitiendo por los inversionistas. Y uno inversionista, cuando el presidente o el ministro dice que estamos haciendo política para atraer la inversión, no, todo va en contra de la inversión. Pero te voy a decir Que es absolutamente necesario. Pero perdóname, Las pensiones, pero tu Checho, escúchame una cosa, a nivel de América Latina, Chile, Costa Rica y Uruguay están en los niveles más altos de probidad pública. No quiero decir que no pase lo que tú dices. Exactamente. Pero si hay un inversionista extranjero y se guía por el problema del nivel de corrupción, va a escoger Chile, Costa Rica o Uruguay. Ya, Sí, pero sí, es que el inversionista no se guía por eso. Ah, pero estaba diciendo que sí. Sí, el inversionista se guía por los costos que tiene de invertir en un país. ¿Qué certeza tú le puedes dar hoy día a un inversionista? Primero te pregunto, ¿me van a respetar la piel de propiedad privada? No sé. Esperemos que salga la nueva constitución. ¿Cuánto me va a salir contratar gente? Esperemos que salga la reforma de pensiones. ¿Cuánto voy a pagar de impuestos yo por las utilidades que gane en ese país? Esperemos que salga la reforma. ¿Cuántas horas van a trabajar? Mira, estamos viendo las 40 horas. Entonces estamos llenos de incertidumbre. Y mi Pero- petición, despejemos rápido la incertidumbre, porque el Ojalá, tema económico que se viene muy complejo. El titular del diario de hoy bajó y le va a pegar a la gente más humilde. Eso es lo que estoy diciendo. 33%. Pero yo quiero tener una visión más positiva. Yo creo que la 33. reforma tributaria que se está discutiendo lleva un elemento que es muy importante, que es la reforma también al royalty minero. A mí me toca presidir la Comisión de Minería, donde hay un porcentaje destinado a comunas, obviamente, que son más impactadas por la inversión supuesto. minera, pero además Comunidades donde hay un cercanas. fondo también para todos los municipios del país en materia de ciencia y tecnología, que es sumamente importante. Lo segundo, en materia de institucionalidad. ¿Qué duda cabe que hay que revisar la institucionalidad completa? Las Fuerzas Armadas tenemos grandes aforos en materia de transparencia. ¿Para qué vamos a ponernos a discutir lo que ha pasado, cierto? No, pero si usted habla de todas las instituciones, yo no estoy defendiendo a una Los en particular. municipios, creo que algo que también tenemos que revisar, sin duda que hay El un robo en tema de Carabineros es gestión impresentable, pero eso por sumamente falta de relevante. fiscalización. Y en eso, bueno, toda la institucionalidad completa, yo creo que eso Gobernadores es regionales. elemental y sin duda ¿Qué hace un nivela- gobernador regional? y en niveles de transparencia creo que ahí, Invita a Claudio como se dice, Borrego a tu entran programa, todos, está no solo frustrado. lo público, Sí, sino ya también lo lo privado, y me llego a aquello que no hay que estigmatizar. Los funcionarios públicos en general son gente que se sacrifica, que hace un tremendo esfuerzo por estar adelante la mayoría del Algunos. Estado, pero sin duda Algunos. que también requerimos en esa materia también Muchos. el mejoramiento de la gestión y por A supuesto propósito niveles de la efectividad reforma muy grandes. tributaria, porque los impuestos al final tú tienes que cobrar lo máximo posible para poder hacer justicia social, pero tienen que ser lo suficientemente bajos para atraer inversión y ser competitivos. Si nosotros somos un país minero y cobramos más que Australia, más que Perú, la inversión minera se va a ir, se va a Pa' achicar Australia y la pa' Perú. torta. Entonces, Así de fácil. una cosa es Esa ver- no es la opinión que tiene el una Consejo cosa Minero es ni ver- Sename, una- ellos una cosa están es ver disponibles. qué cosa- Lo digo porque es interesante en esta Una discusión. cosa es ver en el Congreso que dónde vas a repartir la plata que vas a recaudar de la minería, y otra es que la torta se va a achicar, y si tú empiezas a cobrar impuestos sobre las ventas, que es muy distinto a cobrar sobre las utilidades, Obvio. los proyectos, yo estuve con la gente de BHP en Estados Unidos, tienen $2.000 millones destinados a Chile para el 2022.
están a la guaite, como decimos acá, de la reforma tributaria. A lo menos como inversionista esperar que se Bueno, definan que sigan ciertas las cosas. discusiones porque eso ya se modificó, hay un acuerdo donde efectivamente no van a ir a las utilidades y creo que es un elemento que hoy día obviamente hace que la industria minera y los principales protagonistas de la minería en Chile, que lo estuvimos ayer en la Comisión por supuesto de Minería, están contentos que están de acuerdo en que se pueda subir la tasa, obviamente que los mecanismos y los procedimientos internos eso tiene que revisarse, pero en definitiva hay un acuerdo de que hay que contribuir y creo que esa es la raya para la suma. Las entidades privadas, por supuesto que la institucionalidad pública tiene que estar a la par de lo que viene y por supuesto tiene que haber un ánimo de diálogo, pero también de ponerse de acuerdo en cómo queremos el Chile que viene, en donde todos tenemos que Y contribuir. ustedes leyeron... El último tema, porque ya se nos acabó el tiempo, el presidente en la PEC. ¿Algún comentario al respecto? Está tomando funciones de jefe de Estado, día a día, como decíamos al principio. Eso también lo va a hacer, su relación internacional lo va a hacer subir un poco en la encuesta, aunque hoy día tengo entendido que estaba en una reunión y recitó un poema de Neruda, no sé si a los... Eso le va a gustar a Ah, No, a le unos va- le estudiantes, va- parece. ¿Ah? A unos estudiantes en Tailandia. Les va a O sea, gustar. Algo Le alcancé a leer. dieron El de presidente- regalo las 20, ¿cómo se llama? 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sí. Mira, el Eso Eso presidente va a está traer buenas traducido a noticias. todos los idiomas, además. así Sí, que- po. Oye, y uno que ha tenido la posibilidad de salir, estuve yo la semana pasada en Buenos Aires a propósito de la CEPAL y La el, CEPAL. y el tema del trabajo, sobre todo que debe valorizarse, el trabajo sobre todo de las mujeres. Y creo que es súper importante la visión que se tiene de Chile y la proyección que tiene el presidente. Yo creo que concita mucho interés internacional y además creo que el ánimo que él lleva cuando viaja es el ánimo del nuevo Chile. Creo que eso nos favorece y nos enorgullece también a quienes, por supuesto, ¿Tú suscribimos este de gobierno. verdad percibes eso? Que Sí, absolutamente. el gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista tienen una buena percepción en el extranjero. El gobierno del Está presidente diciendo del Boris, que presidente representa mucho más allá de lo que es el conglomerado No, pero el Prodignidad, conglomerado el de socialismo gobierno. democrático, millones de chilenos que Ahora votamos, han digamos. incorporado el socialismo El democrático. prestigio es de Chile, en verdad. ¿Ah? Uno llega con la polera de Chile. Sí, Sí. absolutamente. Más allá del gobierno Pero lo pregunto, no estoy siendo Absolutamente. irónico, lo Mira. estoy preguntando ingenuamente porque a mí me da la sensación que ¿Qué me los- decían a mí en Estados Unidos la semana pasada? Y quizás medio feo para nuestros vecinos, pero nos decían, mire, nosotros miramos Sudamérica, el de Perú, iletrado. Argentina, corrupto total. Chile sigue brillando más que Sí, sus de todas vecinos. maneras. No, de todas maneras, no. Pero es que la comparación que pusiste, por Pero favor. si en ese barrio estamos, pues, ¿Ah? no estamos en Suecia. Sí, pero Perú. Depende del tema. O sea, si las comparaciones son lo más antojadizas que hay. Argentina es una vergüenza, como han robado los últimos 20 años, se han llevado al país para la casa. Un país que debería estar primero no solamente en Latinoamérica. Hay 7 tipos de cambio. ¿Ah? Un tipo de cambio para el turista, un tipo de cambio para el de las paltas, un tipo de cambio, de verdad, Para la exportación. un tipo de cambio para el exportador. Bueno, No, la Bueno, verdad- las opiniones que tengamos de nuestros hermanos latinoamericanos creo que concitan otro programa. Yo no. Sí, dan para otra. Cada uno se hace cargo. Tenemos la costumbre en este programa, una cosa bien original, que es darle un minuto a los invitados para que digan lo que quieran. Y vamos a partir por la senadora. A esa cama, senadora, puede hablarle a los panelitos, puede hablarle a sus electores o puede hablarle al país. Bueno, me quedo con el ánimo de que tenemos que ser propositivos, mirar el vaso medio lleno, entender que estamos en un proceso de transformaciones de la cual no solo la derecha o izquierda, como antes se mencionaba, sino que todo el espectro político tiene que contribuir. Creo que tenemos un gran desafío de entregarle a Chile una constitución que establezca un marco jurídico donde se establezcan realmente derechos sociales, donde tengamos paridad, donde tengamos reconocimiento a los pueblos originarios y la tarea de ponerse de acuerdo. Cómo llegamos a esa finalidad es nuestra. Por tanto, el aporte desde mi rol como senadora, desde el Senado y, por cierto, desde el Poder Legislativo, creo que tenemos mucho que decir. Sin perder de vista que tenemos un gobierno en camino, al cual suscribimos y el cual tenemos toda la expectativa concreta de que va a seguir haciendo las cosas bien y que obviamente vamos a requerir de todo el esfuerzo para solucionar también el tema de seguridad, el tema económico, que es algo que tenemos que enfrentar en conjunto. Diputado. los 3 años que hemos pasado han sido desastrosos. El experimento para Chile fue muy negativo. Hoy día somos un país más pobre, somos un país con menos capacidad de sobreponerse a los problemas sociales. Una nueva constitución no va a solucionar tus problemas, pero lo que vamos a procurar desde el Parlamento, desde Chile Vamos, es poder dar las seguridades para que cada uno pueda salir adelante con su proyecto de vida
vamos a querer premiar siempre al que le pone más esfuerzo a la vida, vamos a querer que Chile también tenga una serie de garantías mínimas para que todos puedan desarrollarse, vamos a respaldar a Carabineros y el orden público porque no hay democracia si no hay orden público con uso de la fuerza legítimo, y vamos a intentar que Chile salga de este pantano y de nuevo tome ruta hacia un país moderno, hacia un país de futuro, hacia un país donde el esfuerzo que tú le pones a tu vida se vea gratificado en tu proyecto familiar y de trabajo. José Luis. Yo pienso de que en la coyuntura el viaje del presidente al Asia es importante. Nosotros más o menos 40% de nuestro comercio internacional es con el Asia, particularmente con China, y generalmente no lo tenemos tanto en el radar cuando hacemos nuestras reflexiones políticas. Ahí hay una cultura diferente, hay un modo de ejercer el poder diferente, hay una relación ciudadano-gobierno distinta, muy variada, que yo creo que está bien, muy bueno, digamos, que las autoridades del actual gobierno tomen en consideración. Y eso me refiero cuando yo creo que después de esta gira las autoridades van a entender que la política exterior siempre tiene que ser manteniendo ciertos principios, pero con un grado amplio de pragmatismo, sin mucha, como decir, frontera ideológica, sino que mirando el interés del país y el interés de la humanidad en lo que Chile, como país chico, pueda, digamos, contribuir. A propósito de lo que dijiste, que son otro tipo de relaciones, no comentamos nada de la molestia del presidente chino con el premier de Canadá, porque hizo pública una reunión que habíamos... Sí, ¿no? Yo creo que no debió haberlo hecho público. Yo también creo, yo estoy de acuerdo, en esta oportunidad estoy de acuerdo con el chino, pero también él tiene un argumento. Nosotros en mi país lo hacemos todo muy transparente. Claro, durmió mal Trudeau anoche, Sí, creo. que Algo Xi Jinping te amenace. No es fácil. No es menor. Tu minuto. Mira, yo solo para tomar un punto que planteamos durante la conversación. Chile enfrenta una encrucijada que tiene dos dimensiones al menos bien importantes. Primero, las tremendas urgencias sociales que atraviesa el país. Chile vive una crisis de seguridad y terrorismo bastante inédita en su historia, una situación de inflación que se ha ido comiendo el bolsillo de los chilenos que es realmente preocupante, un deterioro económico con falta de expectativa de crecimiento que es muy importante, decenas de miles de niños que no están yendo al colegio y por lo tanto talentos desperdiciados de nuestro país que no están teniendo las oportunidades de progresar socialmente. 7 de cada 10 niños hoy día nace fuera de la familia, del matrimonio, y por lo tanto tenemos una descomposición del tejido social que es muy importante. Y yo creo que el gran desafío que tiene la derecha es precisamente presentar un proyecto político de largo plazo, de futuro, que le muestre a los chilenos cuál es el sueño país de las personas que creemos en un Chile más justo, más libre, con un Estado al servicio de las personas, eficiente, que se haga cargo adecuadamente en las tareas que les corresponde de las necesidades de los chilenos, con una sociedad civil fuerte, empoderada, una economía dinámica que genere oportunidades, que permita que el emprendedor sea premiado y no mirado con recelo, y un país que construye y fortalezca sus tejidos sociales en base a la unidad nacional, con un proyecto de futuro, y creo que en eso la derecha tiene un desafío muy potente de cara a los próximos años. Muchas gracias. Yo también me voy a tomar mi minuto y a pesar de que la senadora quiere imponer un tema de optimismo, yo soy un poquito más pesimista y voy a decir por qué. Frente a todos los problemas, los tres principales problemas que tiene Chile, uno es la delincuencia. Vemos que los que están manejando el país hoy día siempre han votado en contra de las medidas que iban en favor de controlar la delincuencia. Entonces no tengo grandes expectativas que ellos le vayan a dar solución al problema. El tema económico que se nos viene encima, veo que hay un desconocimiento grande, a pesar de que tienen un técnico muy bueno, que no sé qué le ha pasado, que me ha ido desilusionando, como es el ministro Marcel, pero todavía muchos de ellos que están en el gobierno quieren eliminar el neoliberalismo que le llaman, o sea, están en contra de la economía social de mercado, quieren otro modelo de sociedad donde el Estado tenga un rol mucho más importante. Y así yo estoy convencido, y la experiencia lo dice también, no vamos a salir del tema económico. Entonces estoy un poquito más pesimista que la senadora, porque ella tiene una mirada más romántica del tema, yo tengo una mirada más técnica del tema y tengo preocupación. Espero estar totalmente equivocado, querido amigo,
porque yo quiero que mi país salga adelante, sobre todo por la gente que más lo necesita. Muchas gracias, senadora, por haber Es el estado. prejuicio, le agradezco la invitación. Eso de que las mujeres tenemos miradas románticas y no, No, técnicas. la de senadora comer. dije. Ah, ya. No dije. Bueno, le puse un No hay que catálogo. escudar de cada miradas. crítica no, en el no. hecho de ser mujer tampoco. No, por eso digo, pero romántica suena como. No. No, positiva, sí, romántica fue un concepto, pero... Un concepto a lo mejor equivocado, pero qué soy bueno, hombre, qué chico, bueno. soy muy yo soy lo bueno, menos. No, hay que Qué bueno preguntarle a la que lo señora, digo. hay que preguntarle a la señora Jorge, no hay que te está poniendo Sí. solo al punto. Pregúntele ahí por redes sociales y se van a dar Preguntar ahí cuenta. Vamos a Gracias. averiguar. Gracias a ti. Gracias por la invitación. diputado. Espero tenerlo más seguido, tanto Feliz, aquí como pues. en el programa radio. Siempre un aporte. A sus Así es. órdenes. Y Tomás, espero no tenerte más porque me estás haciendo la competencia en la radio y te va muy bien. Es la versión No. joven del Checho Irán. Sí, pues, ojalá, no. Yo también soy romántico, o sea, que optimista, muy optimista. Y más por supuesto. propositivo. ¿Tú eres optimista con el futuro? Por supuesto, Sí. todo católico, optimista, esperanzado y por lo tanto estar todo el Muy tiempo bien. quejándose no lo hace bien. Muy bien. Voy a tener que hacer una Arriba los una corazones. renovación de fe No, porque ya, estoy no, sigáis. ¿Lo cataloga de romántico también por tener una mirada optimista? Sí, por Ah, supuesto. muy bien, entonces tenemos dos ¿Viste? románticos en el. Pero tú te No, lo tomaste no es un como tema- que era un no es un tema tema de sexo. feminista No, para nada. Dije la senadora. Fíjate ¿no? que, oye, lo más simpático No, solo que el optimismo lo que catalogó cerremos hace como romántico. 15 minutos. Como que No, no tuviera han avisado que nos fundamento. cortaron hace rato. No, ya. una mirada más romántica versus una mirada. Me equivoqué, a lo mejor no es antónimo, pero lo vi así. Hoy día me equivoqué hasta en el partido del diputado. Oye, así que- la última noticia mañana va a decir Checho y su programa romántico. Eso. Muy bien. Nos vamos, querido amigo. Gracias por su Gracias a usted. sintonía. Chao, chao. 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 Ya.